noches. Buenas noches, comunidad de Macondo. Es jueves y esto significa que Marco Teruggi, Leandro Grille e Ina, cada uno desde su sitio diferente del planeta, nos juntamos con ustedes para compartir lo más relevante de análisis de América Latina. Hoy vamos a arrancar de una porque hay muchas cosas de las que hablar, que mostrarles, analizar entre los tres y con un invitado de lujo que tendremos en la segunda parte del programa. La primera se la dedicaremos a la entrevista exclusiva que le hice hace un par de semanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Si todavía no la vieron, hoy les vamos a hacer un pequeño resumen, analizaremos algunas partes más relevantes y siempre la tienen subida estas más de 2 horas en Canal Red América Latina. Y bueno, también les contaré lo que pasó antes, lo que pasó durante, después, también hablaremos de todos esos medios de comunicación y esos periodistas muy entre comillas que se salieron del carril ya desde antes de que la entrevista se publicara. Bueno, así que arrancamos sin más rodeos. Buenas tardes, compañeros. Buenas noches, Ina, buenas tardes, también Marquito Teruggi y saludos a toda la gente que nos está mirando en las diversas plataformas y en los canales que se nos puede ver. Bueno, Ina, quiero felicitarte públicamente por el reportaje que le hiciste a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros creo que estábamos dentro de ese pequeño grupo privilegiado que sabíamos que eso se estaba gestando, aunque seguimos la cábala rusa de no dar información hasta que se concrete, de modo de evitar que eso terminara obstaculizando este proyecto, la posibilidad de dar una entrevista histórica, porque creo que es la primera entrevista que da López Obrador en muchos años, y tuvo y está teniendo todavía en México una repercusión impresionante, y también, por cierto, en otros lugares del planeta y sobre todo de América Latina, porque López Obrador se pronunció sobre muchas cosas. Parece que tengo que hacer un análisis completo. Tenemos, por suerte, en el programa varios tramitos que hemos seleccionado para ir analizando, pero bueno, primero quiero felicitarte por ese entrevistón que te mandaste. Gracias, compañero. Sí, yo cuando estaba viendo la entrevista pensaba que estabas como con la oportunidad de hablar con un personaje, la verdad, mayor de la historia latinoamericana, ¿no? Sobre todo que además, cuando termine su mandato, se va a ir, como él bien dijo, a su finca que se llama La Chingada, y se va a mantener en un silencio que, por lo visto, como es un hombre que cumple con lo que anuncia, eso va a ser lo que va a pasar. Y es uno de los presidentes más destacados de la historia mexicana y de la historia latinoamericana. Así que has tenido la oportunidad, el privilegio de hablar con alguien de esa dimensión, trascendencia, diría. Gracias, Marquito. Pero bueno, yo les propongo y también les agradezco a todos nuestros seguidores de Macondo que se están sumando a las felicitaciones. Muchas gracias a todos. Pero bueno, recordemos que la protagonista de todo esto no soy yo. Así que si quieren empezamos analizando algunas partes que seleccionamos aquí entre los macondianos para escuchar y luego, bueno, reflexionar sobre lo que ha dicho López Obrador. No sé qué les parece, compás. A mí me parece bien. Creo que hay que ponerle un pequeño contexto ya al primer video que tenemos seleccionado para emitir, porque el primer tramo de esta entrevista que tenemos, porque hoy mismo en México está candente el tema de esta campaña que hay para relacionar a Andrés Manuel López Obrador con carteles del narco, con el cártel de Sinaloa, a partir de aquella nota que escribió hace unas semanas Tim Golden, ¿sí?, de Político, que después tuvo repercusiones, de la cual hablamos la semana pasada, y que ahora aparentemente el New York Times se dice o trasciende que va a publicar nueva información tratando de demostrar, sí. Ya la publicó. ¿Hoy? La acaba de publicar, el New York Times acaba de publicar una información hace un par de horas, una investigación nueva que básicamente viene a decir que no tienen contenido, y es
me gustaría que analizásemos qué es lo que está pasando en ese periodismo serio y prestigioso que se activa de semejante manera en plena frente a al inicio de una campaña presidencial para básicamente decir esto podría estar sucediendo y después que descubramos en los textos, y eso ha pasado tanto con ProPublica como con Deutsche Welle como con Inside Crime y ahora hace 2 horas acaba de pasar con New York Times, para que en el texto descubramos que ni tienen fuentes confiables, ellos mismos dicen que esas fuentes son imposibles de corroborar lo que están diciendo, que pueden estar equivocadas, que la investigación no existe. Y es más, inmediatamente después de que se publicara la nota esa de New York Times, salió John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, a decir, no tenemos ninguna investigación que involucre a AMLO abierta, punto. Están sacando investigaciones para decir que dentro de esas investigaciones que no hay nada que investigar. Esa es la nota de New York Times de hoy, que es, en mi opinión, todavía algo más escandalosa que la de ProPublica. Bueno, justamente en un tramo del reportaje que INA le hace a Andrés Manuel López Obrador, INA quiere saber si estas cosas que se están publicando, si esto es una campaña de, digamos, francotiradores por la libre, o si hay realmente una injerencia de los Estados Unidos de otro tipo, una injerencia más orquestada de los Estados Unidos. Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Aunque Tim Golden sea 2 veces ganador de ese premio. ¿Qué premio? Pregunta el Pulitzer. ¿Y qué es lo que responde AMLO sobre la eventual injerencia de los Estados Unidos en la política mexicana? Organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían, no respetaban nuestra soberanía. Los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces se puso orden en eso. Tenemos una relación de respeto, pero en un pie de igualdad, porque México es un país independiente, es un país soberano, no somos colonia. ¿Puede ser de esto ningún país extranjero? ¿Puede ser eso? Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral? Sí, sí lo hacen. No, lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos, estas de las que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil, ¿sí? Entregan dinero del gobierno de Estados Unidos. USAID, ¿no? Sí, sí, le entrega dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí, del conservadurismo, una organización que encabeza Claudio X González. Mexicanos contra la corrupción. Sí, yo digo mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, sí son muy injerencistas, es una manía, pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho. Afortunadamente, volvemos a lo que te decía al principio, como ha cambiado la mentalidad del pueblo. El pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, ya no tiene efecto nada de eso. Qué diplomático el presidente mexicano cuando habla de la manía injerencista, ¿no? Y es muy interesante como esta descripción que hace con mucha elegancia, pero está hablando de algo tan serio como es que un gobierno extranjero, a través de mecanismos de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, financie determinadas instalaciones de campañas, de políticas, de matrices de opinión. Lo dice con calma, lo dice como quien
acaba de estar terminando su sexenio, que le falta poco, con mucha, digamos, popularidad y una tranquilidad en el paso de mando, pero está diciendo que el vecino del norte de México, tal como es Estados Unidos, tiene una manía injerencista. Yo creo que es interesante analizar eso, porque es un tema que, cómo operan en las fundaciones financiadas por Estados Unidos, compete a toda la región. No sé cómo será en Europa, pero acá en América Latina hay un largo historial y entramado, ¿no? Siempre que hay operaciones de desestabilización, uno empieza a ver por ese registro, que se financian medios de comunicación, que se financian algunas personalidades, bueno, ahí lo dice con todas las letras. Efectivamente, bueno, a ver, Ina, vos como... Pasa que Ina fue la protagonista de la entrevista, entonces es la que tiene más... No, a mí me interesa escucharlos a ustedes porque se imaginarán las veces que tuve que ver la entrevista mientras la editábamos, mientras la preparábamos y todo esto. Pero sí, es que aquí básicamente, más allá de hablar de USAID o USAID como la llaman en Latinoamérica, ¿no? Ustedes le dicen USAID, ¿no? No USAID, estoy siempre confundiéndome con la pronunciación. Que es una agencia que tiene vínculos con la CIA comprobados y que figura en cantidad de documentos filtrados por Wikileaks, en preparaciones de golpes de Estado, de magnicidios, como el de Evo Morales. Hoy yo estaba preparando un programa de la base y vi que un cable de Wikileaks que se me había pasado o lo tenía olvidado, pero que ha salido en 2012 sobre la preparación del plan B, que si con Evo Morales no funcionaba el plan A, tenían un plan B preparándose desde la embajada de Estados Unidos para asesinarlo, básicamente. Entonces estamos hablando de este tipo de ONGs que tienen unos planes en varios puntos. Primero vamos a fortalecer las instituciones democráticas, luego vamos a dividir ese movimiento progresista, luego vamos a apoyar a medios de información y finalmente vamos a derrocar esos gobiernos que no nos gustan, ¿no? Un plan que ha estado funcionando por toda la región de arriba a abajo y que en México lo están poniendo en marcha. Eso también lo ha denunciado concretamente a los mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta organización financiada desde Estados Unidos lo ha denunciado López Obrador a lo largo de su mandato y ahora mismo, él lo dice también en la entrevista, que DEA es la que está detrás de todas estas publicaciones y todas estas patrañas que están saliendo, con lo cual estamos asumiendo que DEA es un poder más injerencista dentro de la campaña presidencial en México. A mí me parece tremendo. Y como siempre es tremendo que, bueno, pues que se desvíe más la atención a la hora de hablar de estas investigaciones que no tienen ni una sola prueba, que son todo especulaciones, y no se hable del actor real en todo esto, que es una agencia estadounidense directamente metida hasta el fango en toda esta campaña. Sí. Yo me acuerdo que... ¿Permitís? Perdón. No, adelante, que no hablaste. No, que me acuerdo que la USAID fue expulsada incluso de Bolivia, como había sido expulsado el embajador, ¿te acordás? Philip Goldberg, aquel embajador que había venido, que bueno, tuvo la responsabilidad de balcanizar los Balcanes y lo mandaron a Bolivia justo cuando se discutía la posible secesión de la media luna, ¿no? Todo aquello había programas financiados por la USAID y por la NED, que es otro organismo que también financia en diversos países programas desestabilizadores. A mí me parece muy importante ese tramo de lo que decía López Obrador, porque López Obrador, que es nada menos que el presidente de México, que es el primer socio comercial de los Estados Unidos, ¿sí?, que tiene 60 o 70% de popularidad, le otorga, le brinda, aún con toda esa diplomacia y hablando en muy buenos términos, si podríamos decir, de Trump o de propio Joe Biden, le brinda al imperialismo norteamericano un papel relevante de injerencia. No es que dice, no, eso no existe, son ideas locas, no, dice, hacen injerencia. Hacen injerencia a través de financiamiento, entran y hacen lo que quieren acá, están molestos porque no los dejamos hacer lo que quieren. Lo hace con toda esa onda que hace López Obrador, pero no lo desconoce. Y esto me parece muy importante en términos de los gobiernos progresistas.
porque no todos los gobiernos progresistas mantienen esa línea. Y mantenerlo en México es siempre mantenerlo en un lugar muy difícil de mantener por la importancia geopolítica, geoestratégica que tiene para los Estados Unidos. Pero López Obrador habla también de poderes fácticos internos a México, y no menores. Entre ellos habla del poder judicial y de los medios de comunicación. Sobre estos poderes también va a analizar López Obrador qué papel han jugado en estos años, y creo que es muy interesante su análisis porque además de lo que le estaba planteando de que López Obrador le da un papel al imperialismo, López Obrador también le da un papel a la defensa de intereses oligárquicos. O sea, le pone nombre a las cosas, no es un problema de nombres, él menciona hasta en términos de estamento, de clases sociales, y creo que lo hace claramente en el caso del Poder Judicial, y es un video que tenemos seleccionados que si quieren, o perdóname Marquito si querés plantear algo más y después podemos pasar a ese. No, adelante, vayamos con el video que el tiempo corre. ¿Cuál ha sido la relación con estos poderes a lo largo del sexenio? Ha sido bastante tirante porque el Poder Judicial, y no solo en México, es un fenómeno de América Latina y de Europa, está muy sometido a las oligarquías. Entonces está al servicio del poder económico. Entonces, los jueces, los magistrados, los ministros no se preocupan por impartir justicia. No les importa el pueblo. Están al servicio de los que se creen dueños de los países, al servicio del poder económico. Entonces eso sucede aquí. Como ganamos la presidencia, es el poder ejecutivo. Pero el PRI y el PAN, que son lo mismo, que es un bloque conservador, desde hace mucho tiempo empezaron a apoderarse del Poder Judicial. Fue parte de un acuerdo, que al principio querían engañar con la llamada alternancia. No sé. Ahora van juntos, ¿no? Sí, ahora ya se quitaron las máscaras y van juntos. Ahora se descubren que son lo que decíamos nosotros antes, ¿no? El PRIAN. Pero cuando empieza esta asociación, esta fusión, el PRI comienza a darle concesiones al PAN y prácticamente le concesiona todo el Poder Judicial. Entonces, ya también puedes imaginarte la concepción conservadora de abogados que están de jueces, de magistrados, de ministros. Además de que son muy corruptos, porque no es nada más el conservadurismo. Bueno, otra vez, me parece que está hablando de un problema, yo diría que en los últimos años, que pasó a primer plano en la política latinoamericana. Hace una semana o dos hablábamos de Colombia, lo que denuncia Gustavo Petro del intento de desestabilización o de golpe, y el foco se ponía en el fiscal general. Uno ve en Ecuador el proceso de persecución al correísmo, pone el foco en el fiscal general. Uno ve lo que ha pasado en Argentina, lo pone en también la Corte Suprema o los tribunales que se encargan de las causas políticas. Bueno, es un tema que está en el tapete central, y ahí lo que también plantea Andrés Manuel López Obrador es la cuestión de elegir los jueces y los magistrados, que es algo que solo se hace en Bolivia, hasta donde yo sé, producto del proceso de cambio, porque es el poder más conservador, el poder más opaco y del que no se sabe nada y define muchísimo. Es decir, como si en estos últimos años se hubiera descubierto de alguna manera la existencia de ese poder por su actuación en los procesos de persecución.
¿no? Antes se pensaba que gobierno es poder. Cuando el presidente de México dice yo soy el poder ejecutivo, hay otros poderes, más los poderes fácticos, me parece que pone el dedo en la llaga. Y me parece que en este caso Y eso, de avanzar hacia hecho, esa posición, es una propuesta de la reforma que mandó al Congreso, primero, para que sean elegidos por votación directa, popular, y que no puedan cobrar más que un presidente, que eso también es importante porque efectivamente estamos hablando aquí de una cantidad de dinero público en este tipo de poderes que no siempre y no necesariamente están funcionando a favor de la población. Nos quedaron unos recortes todavía, unos cuantos, no sé si tenemos que ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo para hablar de todo hoy. ¿Qué opinan si vamos a la mañanera? Leandro, ¿tienes algo que añadir sobre esta parte? no se te escucha, Estás con Leandro. el micro. Me parece bien que avancemos porque no nos va a dar el tiempo para cubrir todos los videos. Tendría para decir también sobre esta parte. Me parece muy jugosa la entrevista. No sé si antes de ir a lo de la mañanera, no tenemos que hacer un paso por lo que AMLO habla sobre el papel de los medios de comunicación, que creo que se conecta de inmediato con lo que sucedió hoy en la mañanera, donde AMLO se refirió justamente a por qué le dio este reportaje a Ina Finogénova y no a otros periodistas u otros medios de México. Pero vamos con el primer video. Porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho en lo mediático. Les es fundamental. Y eso hay que combatirlo. Porque sigue vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es lo que usan los dueños de los medios que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. La mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Y me cae muy bien porque es independiente, muy contrario a lo que dicen los conservadores de México y de Estados Unidos y del mundo, que la acusan de agente de Rusia. Pues no, yo la considero muy buena periodista. Además, se va a España y allá pues inician un programa de televisión pues con muy poca presencia, porque pues es un medio alternativo. Ya ustedes saben bien cuánto cuesta posicionarse, ¿no?, cuando se hace periodismo independiente. Por ese hecho, por ser muy buena periodista, por ser un medio independiente, pequeño, pero objetivo, profesional, contrario a los medios convencionales, decido darle una entrevista a ella como un reconocimiento a esos medios, que es a los que hay que apoyar, no a los medios convencionales de siempre que pertenecen a las mafias del poder económico o del poder político en el mundo. Esos periódicos famosos, las grandes cadenas de televisión, muy controladas y muy vinculadas también a las agencias del gobierno de Estados Unidos, muy vinculadas, muchos de ellos agentes, además de mercenarios, informantes. No, yo quiero llorar, ¿viste? No, esto es para aplaudir
Andrés Manuel López Obrador, no solo por haberle dado la entrevista a Ina, de la cual se deshacen elogios que además compartimos, sino el mensaje político que quiere dar en esta entrevista. Un mensaje político en la entrevista en sí misma, más allá del contenido de ella. ¿Sí? Porque dice, quiero hacer un reconocimiento a todos esos medios pequeños, independientes, que la están luchando, que la están peleando, para plantear un periodismo alternativo a los medios hegemónicos, que dice que son del poder, del capital, y muchos de ellos agentes de los Estados Unidos. Es fuerte dicho por un presidente, y además actúa en consecuencia. Y además tiene el gancho, bueno, Ina lo tiene porque es una de las mejores periodistas del mundo, pero él tiene el gancho de su popularidad que permite que la entrevista en menos de 24 horas ya arañaba el 1.000.000 de reproducciones. Es como el fenómeno Tucker Carlson, pero sin la fuerza mediática de la Fox, en el caso de la entrevista, me refiero a aquella entrevista con Vladimir Putin. Es una entrevista hecha en un medio alternativo que supera rápidamente las reproducciones de prácticamente cualquier entrevista hecha por un medio convencional en este continente. Y me atrevo a decir que en el mundo hay pocas que llegan a ese nivel de reproducciones cuando se entrevista a un presidente. O sea, creo que ahí la hizo toda bien AMLO, y el planteo que hace hoy es conmovedor. Es para repetirlo. Es más, habría que hacer una pauta publicitaria ahora en Macondo diciendo que, como dice AMLO, apoya a estos medios que son alternativos e independientes. Yo creo que es precisamente lo que habría que usar, ese recorte. Nos perdone AMLO, pero como él está en ese camino de apoyar a pequeños medios alternativos, creo que no va a tener ningún problema en que usemos ese recorte de la mañanera para pedir más suscriptores. El caso es que quería aquí apuntar, o sea, un par de anécdotas, ¿no? Más que análisis, que pueden servir para entender un poco todo esto. Yo he visto mucho oráculo por ahí de gente especulando y cómo es que ha logrado, por qué le ha dado esta entrevista a Ina, pero quién es esta rusa, lo vinculan con Putin. Algunos, bueno, obviamente hablan de Pablo Iglesias, de que es Pablo Iglesias que le abrió la puerta. Obviamente, si yo no hubiese trabajado en Canal Red y no tuviese una estructura de redacción grande, pequeña, cual sea, seguramente habría sido mucho más difícil o no habría podido conseguir esa entrevista, pero el caso es que, y esto sí que parece un milagro, pero no lo es, parece un invento, pero no lo es que esta entrevista se la debo agradecer a una sola persona que se llama Jessica Ramírez, y además es con su consentimiento, para que le quede claro que ella sabe que yo estoy hablando de ella, aunque ella prefiere mantener perfil bajo. Persona que me ha organizado todo. Básicamente seguía mi trabajo porque entiendo que el presidente también seguía el trabajo a través de ella. Ella pues es su asesora, fotógrafa, hace toda la comunicación de su equipo, maneja, la ves trabajar y es una máquina, una maravilla. Entonces esta persona, yo hablé con ella por otro tema, por otra cobertura, y le pregunta, o sea, empezamos a hablar sobre una posibilidad remota de algún día entrevistarlo. Pasaron un par de meses y me lo confirmó. No me lo podía esperar, nos habíamos conocido virtualmente, y como pueden imaginar, tampoco me lo creía hasta el último día, ¿no?, de que esto se iba a dar. Fuimos a México un poco así pensando, bueno, a ver qué pasa aquí, a ver que si nos dicen 2 horas antes que el presidente no puede porque tiene una agenda complicada. Y yo lo que sé es que el presidente efectivamente tenía algún plan justo para ese día, o se le había traspapelado, que lo había cuadrado para el 8 de febrero, que fue el día cuando lo grabamos. Pero Jessica le explicó que éramos un medio pequeño, que teníamos poco dinero, que ya habíamos hecho ese viaje a México, y él dijo, bueno, claro, que son pobres, son pequeños, que vengan, que no pasa nada. Y eso me lo contó, y a mí me parece que ahí es como
ya toda la parte, ¿no? Ahí te das cuenta por qué te decide dar esta entrevista a ti, cuál es el planteamiento y cuál es el mensaje que está detrás de todo esto, ¿no? Primero, el descrédito más absoluto de los grandes medios de información frente a comunicadores populares, pequeños medios que se financian con aportaciones de los seguidores y nada más, y quizás con monetización de YouTube, que no tienen a nadie detrás, que no somos empleados de los multimillonarios. Y por eso los empleados de los multimillonarios, como León Krause, como Dolia Esteves, y no sé qué otros nombres más, porque no los conocí antes, tampoco quiero conocerlos ahora, estaban rabiando tanto estos días. Es como, ¿quién es esta Ina? ¿Quién es esta rusa? Además, todo viene acompañado de esa xenofobia de la nacionalidad, como si el detallito de que yo soy rusa aportase algo. ¿Quién es ella? Que le han dado la entrevista a ella. Esto no se trata de mí, esto se trata de un cambio de modelo y un cambio generacional que cierta gente no está dispuesta a aceptar, me parece. Yo tengo algunas preguntas para hacer, pero solo antes quería comentar que la entrevista se dio en el Palacio Presidencial, que es donde vive Andrés Manuel López Obrador, que fue también un cambio, ¿no? Hubo muchos cambios en este sexenio, porque antes los presidentes vivían en la residencia Los Pinos, donde de hecho estuve ahora a fin de año, y que fue, digamos, uno de los giros simbólicos, y tan real como simbólico, de AMLO, de desplazar y abrir las puertas de ese lugar tan privado como es donde se tomaron tantas decisiones para México. Entonces quería preguntarte un poco cómo es el Palacio Presidencial, cómo es AMLO, cómo lo viste, así como más como, ¿qué tal el presidente? Bueno, el Palacio Presidencial, entiendo que hay días que hay una parte que está abierta al público y que se puede ir a visitar, es absolutamente espectacular. Y efectivamente pudimos hasta pasar por ese pasillo con los retratos de todos los presidentes mexicanos, pararnos frente al retrato de Benito Juárez, a quien Andrés Manuel considera el mejor presidente de la historia de México. Él es un hombre muy cercano. Yo obviamente estaba muy nerviosa, para empezar por la envergadura, por la magnitud histórica que representa este señor, por la dimensión, ¿no?, que a mí me dejó absolutamente abrumada. Luego me calmé un poco ya en el transcurso de la entrevista, creo que más o menos esto hasta se puede percibir, ¿no? Las primeras preguntas, la voz se me oyó un poco más distorsionada en mi opinión, pero él es una persona muy que se hace querer, que a corta distancia es una persona muy sencilla, que lo que a mí me sorprendió mucho es que escucha. O sea, tú tienes la sensación de que tú hablas con él y él a ti te escucha. Es una persona con muchísimo poder. Una ya ha tenido tratos con gente que sale de determinados círculos de poder y puede ver esos caracteres. No sé, Leandro, a mí me pareció, la experiencia más cercana que he vivido, más parecida a eso, fue cuando fuimos a conocer al Pepe Mujica. O sea, esa sencillez y esa cercanía creo que son bastante parecidos. En el Palacio de la Chacra del Rincón del Cerro, ¿no? Es que Andrés Manuel López Obrador estaba en ese palacio, pero tú dices, pero es que podríamos estar en la chacra del Pepe y sería exactamente igual. Sí, el entorno hace un es rato, ese, pero él se va a la chingada en 6 meses y probablemente... No, yo creo que sí, que hay que ir a la chingada un día, ahí en Tabasco. Hay un momento donde Andrés Manuel López Obrador te cita un poema de él sobre Tabasco, donde la verdad sale cruda, que es medio impresionante. Yo lo vi citado y me emocionaba porque lo conocía. Una cosa que escribió Andrés Manuel. Hay compañeros acá que nos están mirando. Hace un rato leí un comentario que decía: Ina, ya entrevistaste a Pepe, entrevistaste a Rafael Correa, entrevistaste a AMLO, y entonces te sugieren, tenés que entrevistar a Cristina, porque este era argentino, ¿no? A Lula. Bueno, no descartemos nada. No descartemos nada. A ver si aparece una y las que van a venir. Ramírez, una mujer así que hace milagros,
y arregla entrevistas por el mundo. No, Pero otra vez insisto en agradecerle a esta mujer porque eso, como he visto mucho, siempre hay cierto machismo, ¿no? En esto, y por eso me parece tan importante recalcarlo. No, que esto fue por Putin, esto fue por este fue por tal, siempre son señores. No, esto no fue por ninguno de ellos. Esto fue gracias a una mujer. quiero que, Marquito, ¿te parece si nos metemos en otros temas? Porque veníamos hablando un poco de todos esos poderes que están actuando, que han intentado durante estos 6 años boicotear el gobierno de AMLO, que están metidos en la campaña electoral. Todo indica que van a perder porque la intención de voto de Claudia Sheinbaum es altísima. Pero AMLO se pronuncia sobre otros temas. Temas que tienen que ver con aspectos de discusiones muy profundas de la izquierda, también con las discusiones muy profundas sobre las políticas del hoy y geopolíticas, y hay algunos tramos que hemos seleccionado que están vinculados con esto. Quizá el primer tramo que tenemos para pasar, no sé si coinciden en elegir Ina, Marquito, tiene que ver sí con una discusión muy profunda de la izquierda, pero también una discusión muy profunda de la izquierda mexicana, que él va a tratar de responder a través de su relación con el subcomandante Marcos y con el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional. En este tramo va a tratarlo a partir de la relación con él y con sus ideas. Más adelante en la entrevista, aunque ese tramo no está, pero ustedes pueden ir a ver la entrevista que está publicada en Canal Red Latinoamérica y véanla entera, solamente una entrevista de más de 2 horas, muy rica en contenido. Más adelante va a hablar también sobre la figura de Salvador Allende y va a hacer conexión de nuevo con este tema, con el tema de cuáles son los métodos para lograr cambios profundos en la sociedad. Pero si quieren pasamos a ver ese tramito que habla del subcomandante Marcos. ¿Cómo fue el 2005 con el subcomandante Marcos? Bien, llevábamos muy buena relación. Pero él no lo apoyó. No, porque él no cree como otros. Y Cuauhtémoc Cárdenas lo estuvo apoyando activamente tampoco. No, el ingeniero sí me apoyó, pero Marcos, como otros, no creían, no sé si siga pensando lo mismo, en que se puede transformar por la vía pacífica. Y se equivocaron. Ellos no apuestan o no apostaban a que por la vía pacífica electoral se podía lograr una transformación igual de profunda y de radical como las transformaciones que han habido en México, como la independencia, como la reforma y como la revolución, sin violencia. ¿Sí? Y ellos no creían en eso. Y mucha gente de izquierda decían, no vamos a poder, nunca lo van a permitir. Y nosotros perseverando, porque sí se puede. Por eso ahora que se cumplieron 50 años del asesinato, de la muerte del presidente Allende, estuve en Chile, porque él siempre apostó a la vía pacífica y a la vía electoral, y era un pacifista. Por eso fue una canallada la de Pinochet y de los militares. Ahí plantea algo que yo había escuchado estando en México estas semanas, que es esta idea de Andrés Manuel López Obrador como un gran exponente de la resistencia pacífica. Uno va viendo su recorrido a lo largo de los años y ha hecho una cantidad de acciones de masas, siempre en clave de querer acceder al gobierno y en clave pacífica. Y es muy interesante lo que plantea, porque hay como una suerte de momento bisagra en el 2005, que es cuando el presidente actual denuncia que le roban la elección, que empieza el sexenio de Calderón, y ahí hay ese gran campamento, movilización inmensa en el DF para respaldarlo a él, y el subcomandante Marcos no le da el respaldo y hace la otra campaña y sigue, como ven,
una cápsula geográfica mexicana, y es como el momento donde Andrés Manuel López Obrador empieza a tomar como su envergadura de tal dimensión que lo lleva a ser presidente, y es cuando el movimiento zapatista, uno diría, empieza un declive que lo lleva a el margen político hoy en México, ¿no? Y son dos hombres contemporáneos, o sea, Marcos y AMLO tienen una edad parecida, y efectivamente es muy interesante esta cuestión de dos vías. Paréntesis, en un país donde la cuestión de las armas y las historias de organizaciones armadas es profusa y tiene no solamente componentes políticos, sino que hay un conjunto amplio históricamente de grupos armados. Digo porque en el sur es más como atípico hablar de eso, que alguien diga no a la vía armada hoy en Argentina o Uruguay, bueno, suena medio como de otro tiempo, pero allá no tanto. Me gustaría hacer un comentario sobre esta parte, Ina, si me permitís. Claro que sí. Que a partir de lo que AMLO plantea acá, esta especie de divergencia que se da con el ejército zapatista, o con el subcomandante Marcos, con la Sierra Lacandona, al plantear el problema de la vía armada y la vía pacífica, ¿sí?, queda sobrevolando, o no sé, me parece, cuál es el nivel de profundidad de las transformaciones que está planteando AMLO. Porque esta no es una discusión que da cualquiera, la posibilidad de la construcción política por la vía armada o la vía pacífica. Este es un debate que solo tiene relevancia en los que tienen planteos disque revolucionarios, o sea, de transformaciones muy profundas de la sociedad. En la izquierda latinoamericana también este debate solo tiene sentido en ese tipo de planteos, ¿no? Y me parece bien interesante, también hasta por la selección que ha hecho el pueblo mexicano, o la militancia política mexicana, o el propio AMLO, de cuál es la candidatura que va a suceder ahora, que está haciendo la campaña electoral en este momento, y que ha seleccionado Morena, Claudia Sheinbaum, que es una candidatura de la oferta política que estaba planteada a la izquierda, ¿no? Y a la que considera AMLO una mujer todavía más preparada que él, no en términos de popularidad, sino en términos de preparación para poder llevar adelante una gestión de una profundidad de transformaciones muy grandes. Me parece súper interesante esto que plantea AMLO a partir de la discusión sobre la izquierda armada y la vía pacífica, mencionando a Allende, que no olvidemos que su objetivo era la construcción del socialismo. AMLO le va a poner un nombre al proyecto que están llevando adelante. Él dice, le quiero poner el nombre del humanismo mexicano. Me hizo acordar cuando la discusión en Venezuela hace 20 años sobre si era el bolivarianismo, el socialismo, y aquel debate en la Universidad de La Habana donde Fidel le dice a Chávez, y si se llamara cristianismo, me parece bien, ¿no? Pero es interesante. No estamos ante un líder, no sé qué consideran ustedes, de una progresista de la izquierda socialdemócrata. AMLO no lo es, y se refleja mucho en esta reflexión que hace en torno a la vía armada y la vía pacífica. La que viene ahora tiene que ver con el problema de la seguridad, que está en boga en toda América Latina. Es un problema de altísima preocupación de las sociedades latinoamericanas. Pero han aparecido métodos peculiares, me refiero especialmente al método, o a lo que se llama el método Bukele, de resolver el problema de la seguridad. Ina incurre para mí en una pregunta muy acertada, que tiene que ver con este tema, ¿cuál es el posicionamiento que tiene López Obrador con respecto a esa estrategia que se ha difundido como la estrategia salvadora de los problemas de seguridad pública? Y es muy contundente en su respuesta, pero me parece mejor pasar a verlo. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, ¿no? de encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma visión. Se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro, levantando muros, enjaulando a niños. Usted siempre ha mantenido la postura de hay que atender a las causas. ¿No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas? No, porque eso es irracional. Y eso no funciona.
¿Estás seguro de que no? Estoy absolutamente seguro. Porque las estadísticas de El Salvador, por poner un ejemplo, son demolidoras. Sí, pero puede ser que funcione transitoriamente. Y eso no es una solución de fondo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Solo un inciso, no se imaginan lo contundente que era en ese momento, cómo lo seguro que se le sentía. Yo creo que la cámara no lo transmite lo suficientemente, pero esa energía con la que lo decía me dejó bastante helada, diría yo. Era muy importante para mí plantear esa pregunta, sobre todo echando mano de las estadísticas de El Salvador, porque es siempre lo primero que sale, ¿no? Cuando tú hablas de las prácticas punitivistas a las que tanto recurren últimamente, siempre te salen con las estadísticas de El Salvador, que son tremendas. Son tremendas. Es uno de los países más seguros en América Latina ahora mismo. Entonces, discutir con esa realidad es muy difícil. Y yo creo que no la terminé yo tampoco. A mí me gustaría en algún momento hacerle una entrevista a Bukele y plantearle que, señor presidente, yo quiero que me convenza de que está haciendo usted lo correcto, porque yo las imágenes que veo me parecen escalofriantes. Y a mí todo el mundo, expertos, políticos, me dicen que esto a largo plazo va a reventar. Pero por favor, me gustaría que me convenza de que esto es una táctica duradera y esto es lo que salva a su país. Le vi muy contundente y muy seguro de lo que estaba diciendo AMLO. Y es más, después en la entrevista ahonda más, profundiza más, se habla de las becas, de cómo han estado atendiendo las causas en México, de cuántos jóvenes han salido de la precariedad, cuántos han empezado a cobrar las becas. O sea, es una estrategia mucho más a largo plazo, cuyos resultados estaría interesante ver en un futuro. Un temazo en América Latina. Está la hipótesis de la buquelización. Yo soy cauto con eso, pero es una hipótesis que está rondando en varios análisis. Pero si les parece, vamos con el entrevistado. Solo un comentario. Si AMLO aplicara una estrategia como la de Bukele, en términos de prisionalización de poblaciones, tendría que haber puesto en los últimos años casi 2 millones de jóvenes presos, ¿no? Porque estamos hablando de esos términos. Bukele tiene ya como 60 o 70 mil presos en un país de 60.000 habitantes. México es un país de más de 100 millones de habitantes. Imagínense esta estrategia de aprisionar gente por el tatuaje aplicado en México, ¿no? Estaríamos hablando de 1,5 millones o 2 millones de jóvenes presos. O sea, es una estrategia además que creo yo que, más allá de los cuestionamientos que hace AMLO, me resulta hasta inaplicable en términos de escala, ¿no? Si lo pasáramos a una realidad como la mexicana. Igual nos quedó para más adelante conversar esto de Breno. No sé si quieren o no pasar el último video que teníamos de AMLO o ya lo dejamos por acá. Bueno, si quieren, bueno, pero el pejecito lo merece. ¿Por qué? Vamos a pasar el último video, que además no quiero presionarlos, pero quiero decir por qué. Para los progresismos latinoamericanos que tira AMLO como quien no quiere la cosa. Hay algo que pienso es una lección, una enseñanza mayor para todos los gobiernos, sobre todo para los gobiernos progresistas. Por convicción, por humanismo, pero también para poder llevar a cabo una transformación se necesita siempre estar con el pueblo. No hay que zigzaguear, no a las medias tintas, no a la moderación. O sea, nosotros estamos aquí por... Nosotros
estamos para servir al pueblo. Porque el único que te defiende es el pueblo. Es el único. No te defienden los empresarios, no te defienden los banqueros, no te defienden los intelectuales, los académicos, los periodistas. No te defienden los integrantes de clase media, clase media alta. Te defiende el pueblo. Y te diría el pueblo raso. Eso no hay que olvidarlo. ¿Hay algo? Bueno, yo subí este corte al Twitter y tomó mucha fuerza porque me parece que metió como el dedo en un tema que está recorriendo todo el espinel del progresismo, sus bases, sus desilusiones, que es este nuevo momento de progresismos que efectivamente zigzaguean, efectivamente van a medias y que se ha visto en Argentina, me da la impresión que Chile va por un camino similar, no logra la popularidad, no logra la continuidad del proyecto y logra una gran desilusión, ¿no? Y en este caso lo dice AMLO, que tiene un 60% de aprobación, hizo una transición política para la sucesión ordenada, por lo tanto tiene una legitimidad para enunciarlo que, bueno, ¿quién puede decirle de qué estás hablando vos? Y me parece que es central. Yo, como tengo formación de sociólogo y me gusta conceptualizar las cosas, me parece que AMLO, no me parece, él se define como el humanismo mexicano, ¿no? Y es como la forma en la cual él presenta. A mí me da la impresión que es un proceso en términos más clásicos, nacional y popular, digamos, ¿no? Esta idea de la reconstrucción del Estado, la reconstrucción de los resortes principales, la movilización, la organización, que es un poco lo que muchos progresismos fueron perdiendo, digamos, ¿no? Que es más como superestructura, acceder al gobierno, hacer algunas reformas, agendas más sobre sectores puntuales. Acá es el viejo, gran y necesario proyecto nacional popular, que se llama humanismo mexicano. Y yo digo, de Argentina, de Chile, todo el mundo contestaba, sí, sí, es ahí, teléfono para Alberto Fernández, etcétera, etcétera, ya es tarde. Y de hecho, nuestra tragedia es que pasamos de un hombre extremadamente moderado y que no accionaba a un hombre extremadamente radical, que no hay un día en que no insulte a alguien. Entonces, esta vez Milei ya lo había escuchado a AMLO y se sintió por aludido cuando dijo que había que ir a fondo. Lean. ¿O no, Leandro? No, pues estoy de acuerdo con lo que yo creo que está claro un poco en qué estaría pensando AMLO, sin mencionar ningún caso concreto, pero bueno, justamente él plantea ese problema, el problema del zigzagueo, de que no quede claro con quién estás, y hace una mención, una enunciación muy taxativa, no te va a apoyar, y entonces no empieza a decir, te dice claramente, no te van a apoyar los intelectuales, no te van a apoyar los medios, o sea, los únicos en los que te podés recostar, porque ni en la academia te podés recostar, ¿no? O sea, no busques ese aplauso, te está planteando de algún modo, porque ese no es el que te va a apoyar. Y a mí me parece súper contundente, y si lo conectamos con otras partes de esta entrevista que recomiendo a todos los que no la han visto que la vean entera, no sé si todo el mundo en América Latina tiene una dimensión clara de lo que ha sucedido en México en estos años. AMLO en algún momento dice, de 36 millones de familias mexicanas, en este momento 30 están recibiendo de algún modo el apoyo del Estado, ¿no? 30 millones, ¿no? Habla de todos los estudiantes de la enseñanza media becados con las becas que se llama Benito Juárez, creo, las becas. O sea, todo es una especie de beca universal. Es impresionante el papel que ha cobrado el Estado mexicano en apoyo al pueblo mexicano, una cosa que nunca se había visto, y claramente que está siendo enfrentado por los que siempre tuvieron el control de todo, por esas minorías, esas élites mexicanas. Entonces me parece súper interesante y súper contundente, y algo que está ahí, está en el tapete de todos los proyectos que se pretendan progresistas o que pretendan ir por este camino nacional popular, llamémosle como queramos, pero que plantee cambios profundos a favor de las grandes mayorías. Bueno, y con esto creo que vamos a ir terminando el programa. Les agradecemos a todos, hoy han estado especialmente activos.
No se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas, ponerle me gusta, dejarnos un comentario, y si quieren ver la entrevista completa vayan a Canal Red Latinoamérica y también suscríbanse, que como dijo AMLO, hay que apoyar a los pequeños medios de información, porque es lo único que nos queda a todos para no caer en esta vorágine desinformativa de los grandes y poderosos. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves.